entonces el objetivo de la charla del día de hoy es, en cierta medida, continuar, pero ya el profesor Songel nos va a hacer un pequeño resumen de lo que él ha dicho aquí otras veces para enlazar con la parte completamente nueva, que es la que nos viene a exponer hoy, que es un hallazgo que a mí me dejó difuso. Es decir, verdaderamente yo he dicho desde siempre que bueno, pues es un milagro patente que el profesor Songel se haya puesto a trabajar, lo cual demuestra que en Valencia puede haber una reliquia de 500 años y que nadie le preste la más mínima atención. Esto solo pasa en Valencia, yo estoy convencido de que eso es así. Pero en fin, luego piensan que es que somos chauvinistas, no, todo lo contrario. Bien, entonces, pues como digo, es una verdadera alegría encontrarnos a alguien que es un profesor universitario y que se dedica a investigar sobre un tema tan interesante como es el Santo Cáliz. Y sobre todo, pues yo creo que ahí la providencia ha hecho que descubra algunas cosas, y más que tiene que descubrir, aunque él cree que no, pues ya descubrirá seguramente. Entonces, simplemente decir que el profesor Songel, el doctor Gabriel Songel González, es catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, máster en diseño industrial en el Instituto Europeo de Diseño de Milán. Eso es lo de diseño, no lo he dicho en italiano, pero tampoco hace falta. Doctor en metodología de diseño de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y socio del Centro Español de Tecnología. Entonces le vamos a dar la palabra para que nos cuente cuáles son sus investigaciones sobre el tema del Santo Cáliz y sobre todo especialmente las últimas. Hay que decir que iba a decir alguna cosa redundante, que es una gran alegría, entonces eso ya lo he dicho, y iba a decir otra cosa que se me ha ido santo al cielo, o sea que da igual, en todo caso lo digamos después. Te dejamos que tengas la palabra y adelante. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, por estar tarde aquí. La finalidad de la conferencia es fundamentalmente compartir con vosotros estos hallazgos, porque se dio la noticia en prensa, ahora veréis las consecuencias que ha tenido y que está teniendo, y esperemos que tenga. Pero especialmente es entrar un poco en el detalle de cómo llegamos a este descubrimiento, ¿no? Por tanto, podéis sentiros privilegiados de ser los primeros que oís en público, aunque ayer lo hicimos para la televisión alemana, pero por lo menos a un gran público de qué es lo que hemos encontrado y por qué creemos que es importante, ¿no? Para que lo podáis entender mejor, creo que era importante hacer un brevísimo resumen de dónde viene esta investigación, y así creo que os dará pautas para entender mejor qué es lo que vamos a proponer, ¿no? Esta investigación lleva como 6 años ya en marcha. Empezamos en su momento con los patrones de diseño. Estos son como mallas que tanto los arquitectos como los canteros, y por lo que vamos a ver, orfebres y mucha gente que estaba dedicada a la creación de objetos de arquitectura, de marcas, los utilizaban como para seleccionar dentro de este lío de líneas. Elegían una marca concreta, lo ubicaban ahí, ese patrón desaparecía y lo venían reproduciendo, ¿vale? Esto era conocido, es conocido en la historia del arte y en la arquitectura, para que veáis unos ejemplos de marcas aquí en Valencia, que tenemos más de 200 marcas diferentes. Como eso implicaba que había actividad de puentes, catedrales, la lonja, en toda la Edad Media se utilizó este tipo de táctica porque era el origen de las marcas. Era como un cantero para poder cobrar, sacaba de la primera a la última piedra, y con esto aseguraba o afianzaba su trabajo. Como mi campo de investigación es el diseño, nosotros rastreamos tanto en el pasado como en la parte prospectiva las implicaciones que el diseño pueda tener, ¿no? En este caso es la retrospectiva, la historia, lo que nosotros llamamos la arqueología del diseño. Principios de diseño que creíamos que eran muy recientes, pero resulta que ya se sabía que podían ser muy superiores. Unos ejemplos de marcas que podéis ver en construcciones, cómo sería esa descomposición, cómo se inscriben en estos patrones que estamos viendo. La primera sorpresa que pudimos comprobar fue que efectivamente esa teoría que se conocía se cumple aquí en Valencia,
Y el interrogante que apareció, esto ya fue hace 5 años, y ¿sería posible que el cáliz, cuando se montó sobre la copa original, la parte de arriba, cuando se montó en la Edad Media, hubieran seguido alguno de estos patrones? Recuerda que esta fue la primera noticia que se publicó, que efectivamente la coincidencia con uno de esos patrones es extraordinaria. Fijaros en el nodo central, porque no es el punto medio del cáliz, está en un punto cercano a la proporción áurea, pero sin embargo el tamaño de la pieza de arriba, cómo limita con las tangentes de las altas, hay más de un 90% de lo que estamos viendo en el cáliz coincide con este patrón. La segunda sorpresa fue que la famosa inscripción, recordad que aquí, aunque la vemos en horizontal, en el cáliz está en vertical, con lo cual parece que conducía a ser leída tanto desde un punto de vista como desde otro. Y esta inscripción, midiendo 15 milímetros, se inscribe exactamente y perfectamente en otro de esos patrones, lo cual inducía a pensar que el mismo que hizo la inscripción fue el que montó el cáliz, y posiblemente la misma persona. A partir de aquí es cuando surge la hipótesis. Esto de las hipótesis es importante lo tengáis en cuenta, porque al fin y al cabo todo lo que planteamos aquí es una hipótesis, es decir, podría parecer una teoría mucho más potente o más con otro tipo de documentación que tumbase abajo todo esto, pero precisamente lo que estamos viendo es que paso a paso que hemos ido dando en la investigación se van confirmando las hipótesis y la época y las personas que pudieron estar implicadas en la configuración del cáliz, especialmente en la Edad Media. La hipótesis en este caso, hemos visto un primer antecedente, que son los patrones de diseño, que ha quedado claro. El segundo sería la autoría y significado de la inscripción. Y aquí la hipótesis era que, precisamente porque esos patrones, como habéis visto, son circulares, invitan a que podían ser rotados, podían ser girados. En este caso, la hipótesis sería una imagen especular. Y entonces nos encontramos con que, obviamente, la misma imagen que hemos visto antes, en el caso de la inscripción súper ampliada, pero vuelve a coincidir plenamente con el patrón, porque básicamente es la misma figura que la hemos girado. Entonces, recordar que como a partir de esta hipótesis era cuando planteamos que esta inscripción se podía interpretar en hebreo, descomponiendo las tipologías. Recordar que el tetragrama en hebreo es cómo queda sintetizado el nombre de Yahvé, y vendría a significar uno de los 72 nombres de Yahvé que se han registrado. En este caso, yo soy Yahvé, Jesús es Dios. Con lo cual le daría un sentido, a nuestro punto de vista, mucho más completo de la traducción que se entendía en árabe. Que podían ser, lo interesante es que podían ser perfectamente las dos interpretaciones, ¿no? Esta análisis nos llevaba a la figura de Pedro Alfonso, judío converso, anterior rabino de Huesca y súbdito tanto de Pedro I de Aragón como de Alfonso I Batallador. Y estos son los ideogramas que dejó registrados en sus cuentos, escritos, con fundamentos de teología realmente muy profundos, porque juega siempre con las iniciales de Yeve, como si fuese la latinización de Yahvé en hebreo, y cómo manejaba los patrones para las composiciones de estos dibujos que hizo él personalmente. Bueno, de nuevo nos encontramos en un manuscrito otra inscripción con un contenido teológico realmente potente, porque es la justificación de la Trinidad en la figura de Dios. Hay una serie de cuestiones realmente muy complejas. Estamos hablando del siglo XII, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un dibujito que mide 17 milímetros. Es decir, esta persona estaba más que acostumbrada a escribir ideogramas y de contenido teológico en este caso. Por esa razón, planteábamos que este hombre podría ser el autor de la inscripción, de cómo la inscripción árabe, tal cual la conocemos hasta ahora, podría subdividirse en tres sílabas realmente, y la tesis que apuntaba a Agustín Blasco, que se podía leer incluso Alá Aisha, es decir, Jesús es Dios en árabe. Estamos hablando del árabe, del hebreo, del latín que se hablaba en España en el siglo XI-XII, y por lo tanto estos juegos y transliteraciones eran muy posibles, y además posiblemente por las épocas de frontera en las que se vivía ese intercambio entre lenguas, pues era realmente importante.
y el equivalente a lo que veíamos en hebreo, que sería cómo lo podríamos subdividir y cómo se repite las sílabas en cada una de las. Bueno, esto eran las hipótesis que planteábamos. Y una tercera, también muy potente, era lo que venía a demostrar que el cáliz, tal cual se compuso en la Edad Media, es lo que se llama un programa iconológico. ¿Qué significa esto? Que absolutamente todos los detalles que están puestos en el cáliz tienen un significado. No era simplemente decorativo para hacerlo más bonito o para que las asas permitiesen cogerlo mejor. No, absolutamente todos los detalles tenían un sentido. Lo sorprendente fue que desde el campo de la numismática se conocía esta moneda, que es la de Sancho Ramírez, padre de Pedro I y Alfonso I Batallador, rey de Aragón, que acuña esta moneda en Aragón. Si nos fijamos en la moneda, en una de las caras de la moneda, vemos cómo, según los numismáticos, representa el tronco de Jesé, el Salmo de Isaías del tronco de Jesé, donde se profetiza que vendrá un Mesías. En lo que es el dibujo de la flor, de la planta, está el tronco, que es el vástago del cáliz, y arriba vemos la cruz. En el diseño del cáliz está la copa. A mi modo de ver, aquí hay una coincidencia, una repetición de modelo más que casual. Es claramente intencionado y que nos da a entender que el cáliz ya en aquel momento empezaba a ser un proyecto de la dinastía. Ellos eran conscientes que tenían la copa real, deciden vestirla de otra forma y acercarla a lo que es justificar su reinado en Aragón. Estamos hablando que es con Sancho Ramírez cuando empieza la expansión del reino de Aragón. Pasan de las montañas a las llanuras y con los hijos llegan hasta casi Valencia, ¿no? Justificante de esto es que por qué aparecen las hojitas de decoración en las asas, es lo que da sentido. Luego veíamos también cómo el dibujo del nodo central abstraído era un nudo de Salomón, que aparece en la misma firma de Sancho Ramírez, e incluso exactamente igual en firmas de los documentos de la época. Luego también vemos que los recursos utilizados son los contemporáneos a los que podemos ver en otro tipo de documentos. Como veis, la visión es siempre relacionando otros documentos, otro tipo de monedas, de documentos relacionados con el cáliz. Entonces vemos cómo nos da efectivamente una cercanía a la hipótesis que estamos planteando. En resumen, esto sería un poco lo que toda la investigación iconográfica, que va desde la primera parte, la franja de arriba, es lo que ya se conocía. La segunda es las primeras interpretaciones, identificar exactamente qué es cada uno de los detalles que planteamos, y el tercer nivel sería la interpretación que le damos, y es este programa iconográfico que decimos, donde todos los detalles, y mencionamos algunos solamente, pero desde el diseño de la planta, del cáliz hasta cualquier detalle, pues tiene este sentido. Por lo tanto, hasta este momento, lo que hemos podido comprobar es que ya hubo una preocupación más que importante por cómo componer el cáliz, qué criterio compositivo seguir, y significa que realmente se preocuparon mucho, se interesaban mucho en dignificar el cáliz lo más posible con el conocimiento puntero de aquella época, especialmente por los patrones de diseño utilizados. Y a partir de aquí empieza la parte importante de hoy, ¿no? Si realmente fue tan importante para la dinastía, ¿cómo es que no aparece en ningún documento? Esta es la eterna pregunta. Parece que muchos de los que se citan, de los documentos que se citan, no los encuentran, no están disponibles, y los que realmente aparecen, los datos que teníamos, que mencionan al cáliz, empieza con la solicitud de Martín Humano a San Juan de la Peña, estamos ya del final del siglo XIV, y definitivamente la entrega de Alfonso Marañón a la Catedral de Valencia en el siglo XV. Esto es lo que realmente existe. Hay otros documentos que hablan especialmente de Ramiro II, como solicitaban un cáliz de piedra preciosa, pero que no especifica exactamente cuál es, que podría ser, y existen esos documentos, pero que no son definitivos porque no mencionan explícitamente a este cáliz. Entonces la pregunta es, por lógica, la inducción me lleva a pensar, ¿dónde debería estar mencionado una reliquia? Pues, lógicamente, en la descripción de relicarios que en la Edad Media se manejaban. Y efectivamente, los historiadores conocían perfectamente este documento. Este documento es
Es un glosario latinum, una especie de diccionario del siglo X, realmente, en el cual se hace una inserción al final de la letra C, donde esta columna central, estas dos columnas que veis al centro, es el relicario de San Juan de la Peña, y luego son otras oraciones que aparentemente no tienen nada que ver. Esto es lo que los historiadores conocen como el relicario de San Juan de la Peña. Es un códice que está en Madrid, de la Academia de la Historia, y lo han traducido, lo han transcrito todas las veces que ha hecho falta, pero realmente nunca se había publicado, no estaba disponible para ser estudiado. Afortunadamente, gracias a que los fondos de las grandes bibliotecas españolas, gran parte de ellos están digitalizados, pude acceder al documento original. Entonces aquí, lo primero que llama la atención, quizá a partir de ahí, voy a intentar resumiros el proceso de cómo fui encontrando las cosas que vais a ver, ¿no? Llama la atención los huecos blancos, ¿verdad? Las columnas, lo precisas que son, cómo está repartido por columnas, etc. Llama la atención una de las entradas de la letra C, aparece cáliz en lápices. Ya estamos hablando que el diccionario, el glosario, es del siglo X, la inserción es del siglo XI, pero ya el término cáliz y lápiz son dos términos que aparecen en el término. Y luego la letra E aparece ex, lo cual eran términos que en el siglo X ya se manejaban, ¿de acuerdo? Vale, pues el segundo análisis, con esos datos, hago un primer análisis de cómo se compuso la página. Entonces, cuando tirando las diagonales, como veis, la hoja primera está mutilada, la hoja primera es la que nos da el tamaño real de la publicación, de lo que es el libro, y tirando las diagonales, y tanto de las dos hojas como de hoja única, aparecen las líneas de corte de cómo se marca el ancho del bloque de texto para luego insertarlo. Todo esto eran cálculos que los monjes hacían para perfectamente distribuir y aprovechar mejor el papel, ¿no? Veréis que hay unas líneas de puntitos, esas son las marcas que se hacían para sacar los renglones y así ellos escribir sobre pergamino. Como veis, el bloque de texto es cercano a una proporción áurea, y como posiblemente lo pudieron calcular, como el centro geográfico físico de la doble página coincide obviamente en el agujero central que vamos a ver en lo que es la página doble, y ver qué sentido va a tener posteriormente. Esta composición ya demostraba, igual que los patrones de diseño, que conocían esta geometría. Esta ley de composición se descubrió en los años 50 del siglo pasado. Un diseñador gráfico, Tishko. Por lo cual, de nuevo nos encontramos que cosas que se conocían muy bien en el pasado, que existían, las leyes compositivas no se habían analizado hasta ahora. Esta pista fue la que me llevó a plantear una hipótesis que es la que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Podría estar el cáliz aquí de forma implícita? No lo describe en ningún momento. Ahora veremos los datos que nos da. Pero resulta que la composición de las páginas coincidiría exactamente si ponemos en la A como alfa y en la O como una transliteración de omega, alfa, omega, principio y fin. Nos daría que la composición del cáliz nos entraba exactamente en el texto. Fijaros el punto central de la página, el nodo central del cáliz. Esto es la hipótesis, esto no aparece en ningún sitio. En el libro describo más el sentido que tiene esto, porque en mi opinión era una proyección que hace el espectador o que hace el autor en todo caso. Pero es lo que me hace plantear la hipótesis que efectivamente el cáliz podría estar planteado de forma implícita en el texto, no de forma explícita, es decir, no dice aquí está el cáliz de la última cena del Señor o el cáliz del Señor, no lo describe de forma explícita. ¿Vale? Nos encontramos con que en un tramo de ese texto los propios historiadores lo transcriben, lo traducen, pero ellos mismos indican que no saben qué puede significar, ¿vale? Nos encontramos con una expresión que es del pesebre del Señor, de la transfiguración del Señor, el templo del Señor, del monte Calvario, de la piedra del Señor, del santo paterno, etcétera, etcétera. Parece como si fuese una descripción literaria, una figura literaria, que quieren describir algo que no, una metonimia, vamos, algo describen todo circundante, pero no el contenido final, ¿no?
Y esta clave lo que me dio a entender que aquí posiblemente había una intención de realmente esconder algo o de dejarlo de forma mucho más explícita. ¿Vale? Y de hecho, viendo la página como está compuesta, hago la primera unión. Podemos unir la C con la A y las letras LIS. Fijaos que están un poquito más separadas, como diciendo, fíjate bien que aquí hay truco, aquí hay algo más, ¿no? Pero claro, me quedo en el cáliz de dónde más podríamos, ¿qué más podría sacar? Porque esto sí que podría ser una coincidencia, que empieza con la A y acaba con el I, y se podría acabar ahí. ¿Habría algo más? Bueno, entonces indago en qué tipo de composiciones gráficas se hacían en esta época, o se habían hecho, estaban documentadas. Entonces aquí nos encontramos una arquitectura gráfica, de nuevo también para nosotros como historiadores del diseño, nos interesa muchísimo. Las firmas de los papas, los llamados benevaletes. Es conocida la nota papal, que es otra forma de firmar, pero como una especie de visto bueno, personalizado, en torno a la N, cada papa organizaba el bene valete. ¿Lo veis cómo está construido? Pues es un ejercicio creativo realmente interesante, ¿no? Porque además incluso Urbano II, en este caso, lo hace de forma diferente, en una firma u otra, con la diferencia de años. Estamos a finales del siglo XI. El documento es de 1094, primer año del reinado de Pedro I, que recoge las reliquias de su padre, hereda las reliquias del reino. Años después, Urbano II, recordad que es el que propicia las cruzadas, incluso la de España, el hecho de apoyar a los reinos cristianos contra los musulmanes. Fijaros la firma de Urbano II, cómo aparece su nombre, la VU, que es la equivalencia, segundo, y la decoración que Demeter, esto va a ser algo importante para el detalle que vais a ver, y el segundo, las barras romanas, aparecen en el mismo nombre. Tiene una integración de lo que es el diseño de la marca propia con el bene valete. ¿Vale? Bueno, pues igualmente nos encontramos los monogramas de los reyes, en este caso carlomano ya del siglo VIII, IX, incluso más posteriores, de Otto I, con una síntesis con las letras de su nombre, como lo organizan en torno a la cruz. Esta imagen simétrica de Otto I. Otros ejemplos de cómo con esta composición en cruz y luego con las diagonales montaban con sus letras iniciales. Es decir, había un conocimiento previo y había una experiencia ya previa de cómo se componían las marcas, concretamente de reyes y papas. Pero es que aún hay más. Resulta que en los códices hechos en España, en este caso en La Rioja, por el monje Vigilán, estamos hablando del siglo IX, tenemos esta magnífica muestra de cómo hacían sus laberintos visuales, que sobre un texto, que podías leerlo corridamente, dejaban otro tipo de dibujos, de ilustraciones con la cruz, con la doble cruz y con cantidad de detalles que podéis ver ahí. De estos hay cientos, los manuscritos españoles en esta época, con lo cual de nuevo nos encontramos con que había un conocimiento y una voluntad de dejar escondidos mensajes más o menos evidentes en los manuscritos. Este es quizá de los más conocidos, trabajo Mauro hechos parece que en Chaturgo, donde aquí sí que se evidencia el texto que está compuesto, le cambia de color, pero bueno, pues son otros ejemplos que podemos ver. Esto es la tradición de los Mac sobre los PCs, de cómo oscurecen las imágenes, que quizá que lo podéis ver. Estos son laberintos visuales, aquí no vale la pena esto, que no estoy aquí, que es esto que veis aquí. El hecho de que aparece un texto que tú puedes leer de forma corrida, donde leeréis siempre Santa María de Vírgenes, y aparece en cada una de las casillas que veis. Y algún otro ejemplo más complejo todavía, como desde la T podemos leer el nombre del monje que lo transcribió, ¿no? Es decir, tenemos multitud de ejemplos de lo que se llamaban páginas tapiz, composiciones, ilustraciones preciosas, antes de cualquier libro, donde se escondía el nombre del autor,
quién lo había patrocinado, es decir, se escondía y además en algunos casos, como digo, hay que hacer ahí su búsqueda para encontrarlo, ¿no? Por lo tanto, no nos debe de extrañar, visto los antecedentes de las firmas papales, de las composiciones de los laberintos visuales, que en el texto que nos ocupa podíamos plantear podía ser una hipótesis construir la N esta grande sobre el texto. Teníamos la C y la A unida con el lis final. ¿Dónde podían estar las verticales o dónde podían estar estas líneas en los laterales? Bueno, pues se me ocurre lanzar la recta que pasa por Jerusalén y apuntando hacia un Domini, y en el otro lado, casi de forma simétrica, que apunta hacia San Juan de la Peña y hacia nuestro Domini, nuestro Señor Jesús, ¿vale? Y es entonces cuando en estos ejes aparece en primer lugar la L, la A y la P, que nos hace el lápiz, y luego en la segunda columna, exilis. ¿Lo veis? ¿Me seguís? Igual lo estoy haciendo muy deprisa, pero tiene su... ¿Qué hace el autor? Pues se ha fijado en algunas mayúsculas del texto y es cuando compone su texto. En conjunto que tenemos cáliz, lápiz, exilis, domini, el cáliz de piedra preciosa del Señor. Un mensaje más potente no se me ocurre decir, ¿no? Estamos hablando del siglo XI. Y seguramente algunos pensaréis, pero esto puede ser casualidad. La casualidad estadística de alinear 5 letras, que esta consulta la he hecho obviamente, 5 letras en cualquier texto, en este caso son 2.800 caracteres, son como 10 loterías seguidas. Por lo cual eso es imposible, esto está más que intencionado. Como siempre, como yo no soy experto en historia del arte ni en paleografía, todas las investigaciones que hago, antes de publicarlas, las contrasto con expertos nacionales o con mayor categoría posible, ¿no? En este caso, ya el primer dibujo donde descomponía la geometría de la composición de la página, se lo consulté a la académica de la Real Academia de Historia que había analizado ese manuscrito, lo conocía a detalle. Y de hecho me preguntaba, ¿pero qué quieres ver en este manuscrito que ya lo han traducido todos los que lo ha visto ya todo el mundo y tal? Y yo, pues precisamente, Lisa, quiero ver lo que la gente no ha visto. Y es cómo se ha compuesto y ver qué hay ahí. Y le saco la hoja donde se veía la composición de, esto es interesante. ¿Y qué más has visto aquí a partir de aquí? Y ahí un poco empieza, con el visto bueno siempre de los expertos, es cuando me dan pie a seguir trabajando, ¿no? Y efectivamente le llevé esta propuesta a Lisa. Mira lo que traigo sobre el manuscrito que hablamos un año antes. Esto es casualidad, esto podría ser en la época. Ella había escrito artículos sobre los laberintos visuales y todos estos antecedentes, ¿no? Se lo vuelvo a repetir, se lo vuelvo a sacar. Y digo, ¿esto es casualidad o esto podría ser posible? Dice, esto era posible y además yo esto te lo apoyo. Y ahora dime cómo lo consigues ver. ¿Cómo lo consigues ver? Esto era lo que se quedó. Y a partir de ahí es cuando ya desarrolló todo lo demás. La sorpresa era que, efectivamente, que este para mí es el mensaje más importante, tenemos otros. Y además siempre, fijaros como en este caso son las iniciales, los extremos de los bloques, los que marcan ese límite, la orientación está clara, siempre apuntando hacia el Señor. Y en este caso aparece Jerusalén mencionado, aparece San Juan de la Peña, aparece el nombre de Lorenzo. ¿Vale? Entonces digo, la hipótesis, podría estar mencionado aquí los personajes, las personas que la tradición lauretana menciona, veamos a ver si es posible. Bueno, y me aparece en este eje horizontal, menciona a Sistus. Fijaros siempre que las letras cuando quedan seleccionadas están equidistantes. Es decir, hay un ritmo que marca cómo se selecciona, ¿no? Y al otro lado, el Laurentis en Roma, RM, una de las abreviaturas de Roma, pero lo más sorprendente es quién llevó de Roma a Huesca el cáliz, Precelius. ¿Y dónde está Precelius? Aquí nos aparece Precelius en dirección de Roma a, atención esto, O-S-C-A, a Oscar. Era tal cual se conocía Huesca en aquella época. De nuevo, nos encontramos con algo forzado, algo tal. De nuevo, la estadística es la posibilidad de que estén organizadas esas letras así de forma casual es más que imposible.
aún vamos un poquito más lejos, en la misma, siempre en el mismo texto, en este caso ya utilizando el centro, vemos cómo queda alineado Roma con Jerusalén y forma una especie de triángulo, de rectángulo deformado. Aparece la VU, relacionada con la R, y la B podría ser Urs Beata, como se conocían a las dos ciudades santas, Jerusalén y Roma. Y como en el mismo eje URB baja hacia abajo Urbani II Papa, coinciden ahí. Son formas de dejar constancia, pues posiblemente quién indujo a construir este texto de esta forma y que quedase mencionado por los inductores o las personas que hubieran podido quedar implicadas ahí. El último de ellos, de nuevo también, sorprendente de cómo aparece otras personas que la tradición lauretiana menciona, que es el abandonato, y empezamos desde abajo en una vertical, y entonces aparece Donatus, también de nuevo con una separación de letras separado, con Lorenzo en el medio, y qué casualidad que donde acaba el Donatus, al lado mismo tenemos una palabra que es abate, abar. Con lo cual el nombre queda perfectamente delimitado por palabras que ya estaban o que ya había intención de mencionarlas en el texto. ¿Vale? Y ya para rematar, sobre esa misma vertical aparece con las letras que ya hemos utilizado en los acrósticos anteriores Petrus Alfonsi, que de nuevo nos vuelve a aparecer Pedro Alfonso, que lo hemos mencionado en el posible autor de la inscripción. Recordad que Pedro Alfonso era el autor de Disciplina Clericalis y muchos cuentos que fueron luego el fundamento para el Conde Lucanor y otros tantos cuentos de pequeños relatos moralizantes y con siempre mucho mensaje. Por lo tanto, no es de extrañar, este hombre era astrónomo, era cosmólogo, había sido rabino, por lo tanto, el conocimiento del hebreo, el árabe, porque había traducido libros de árabe, el hecho de por ser converso y además cercano a la corona, que había tenido acceso a San Juan de la Peña, pues posiblemente tendría que demostrar que era más cristiano que nadie, en fundamentos de teología, en hechos y en conocimiento. Y esto es un poco el conjunto de acrósticos que he ido encontrando en este texto. Con lo cual, por ir yendo sobre conclusiones, así que estamos en tiempo, y ahora luego preguntaréis lo que queráis. En mi opinión, con lo que conseguimos con estos hallazgos es que, por un lado, adelantamos 300 años, que es una barbaridad en historia, la primera mención del cáliz. Insisto, no es explícita, no aparece el cáliz lápiz de Sidis del Señor, no estaba aquí, no, pero está de una forma implícita más que evidenciada. ¿Vale? Por lo tanto, si la hipótesis es cierta, el cáliz ya estaba en San Juan de la Peña en el siglo XI, mucho antes de lo que los documentos nos decían, ¿no? Se intuía, o siguiendo la tradición oral, que era así, pero no teníamos ningún documento. Importante también que la reliquia ya era venerada y sobre todo protegida antes de la exposición de las reliquias. El fenómeno de la exposición de reliquias es posterior, casi en torno al siglo XIII-XIV. Es decir, cuando los reyes sacan las reliquias, las exponen para demostrar lo poderosos que eran o para validar sus reinados en la tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso ya estaba perfectamente dignificada con la estructura de oro que se le pone a su alrededor y a la base y todo lo demás, ¿no? Importante de cómo siguen la tradición de guardar el cáliz. ¿Y por qué lo guardan? Si fijáis, si recordamos la historia de los cristianos, siempre han sido perseguidos. En el siglo I, entre los primeros cristianos, los judío-cristianos, los propios judíos, cuando los tiran de la sinagoga, estamos hablando del siglo I, tienen que plegar y irse de Jerusalén, prácticamente de todo Israel. Posteriormente van a Roma, si la hipótesis es correcta, y en Roma son perseguidos de nuevo. De hecho, según la tradición lauretiana, es en el siglo III cuando trae San Lorenzo a España, o posiblemente. Los merovingios está datado, estamos hablando del siglo VI, VII, que robaron en España 60 cálices. Era evidente que estaban buscando el cáliz. Por si acaso, lo robaron todo lo que se encontraban por Enelia. La túnica de San Vicente está en París, en ese raid de robos en el sur de los Pirineos.
Lo importante es que menciona personas de la tradición lauretiana, lo cual les hace más reales, o por lo menos confirma esa tradición oral. Y, en definitiva, que el programa iconográfico, insisto, en toda la suma de detalles que estamos viendo, le convierte en una reliquia única. No hay otro cáliz, no hay otra reliquia en la cristiandad que acumule tantas cosas a su favor. Arqueológicamente, recordemos la copa, nadie ha podido rebatir que no pudiera estar en el siglo I en Palestina. Los datos de la tradición oral se confirman con este tipo de investigaciones, ¿no? El hecho de que luego existan documentos que lo corroboran. Digo, no existe reliquia que acumule tanta tradición y tanta, en este caso, tanta documentación. Por tanto, este es un poco lo que podríamos llevarnos a casa de un poco de este trabajo. Las consecuencias las visteis porque esto fue totalmente llamativo. La noticia salió en verano. Tengo que decir que esto lo hicimos desde la Universidad Politécnica, la oficina de prensa, con toda la intención. Cuando me dijeron que lo van a publicar en agosto, digo, en agosto no viene bien, no, es el contrario. Cuando la gente tiene tiempo de comprar el periódico para bajarse a la playa o de ver las noticias en el móvil. Lo sorprendente es que apareció efectivamente en 36 medios de comunicación con una audiencia potencial de 22 millones y medio de personas. Que eso tiene una valoración económica, es decir, si la universidad hubiese tenido que pagar los trozos de prensa o los trozos de audio o de televisión, hubiéramos tenido que invertir 200.000 euros en todo esto. Y esos son datos que aporta la agencia de prensa. Para acabar, simplemente comentaros, compartir con vosotros las últimas conversaciones que tuve con Juan Miguel Díaz Rodelas, nos dejó el 12 de octubre. Sale la noticia, yo había estado en contacto con él durante todo este último año, porque era el celador del Cádiz, me felicita por el estudio y me agradece un poco la contribución al conocimiento y devoción del Santo Cáliz. Yo me atrevo a compartirle unos días después, cuando según la agencia de prensa hemos llegado a 22 y medio de personas y de ahora, pero no falta que un objeto tan pequeño llegue a tanta gente o que gracias a la reliquia 22 millones y medio de personas vuelvan a oír hablar del Cáliz y de Jesús. Y bueno, este fue un poco el remate, ¿no? Una alegría tal, el Señor te pague el precio de contribución a esta noche de Jesús, Por lo tanto, yo os pediría que si alguien quiere aplaudir, por favor, sea